Está en la línea telefónica el doctor Miguel Messmacher, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, quien explicó el porqué de los incrementos a las gasolinas. Doctor Miguel, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe. Siempre con mucho gusto estar contigo y con tu auditorio. El gusto es nuestro poder escucharte de manera directa para que nos platique, le informes a la audiencia de Grupo Fórmula Noticias cuáles son las razones del gasolinazo, que fue el segundo consecutivo. El primero fue en julio, 1 de julio, el segundo en agosto. Y te hago la pregunta con toda mala intención, porque el presidente de la República, en su tercer informe de gobierno, nos dijo que gracias a las virtudes y las bondades de la reforma energética, la madre de todas las reformas, la reina de las reformas, ya no habría aumentos a las tarifas eléctricas ni a la gasolina. Se acabaron los gasolinazos, dijo. Pepe, yo creo que aquí vale la pena revisar y recordar exactamente qué es lo que se establece en el mercado de combustibles, donde, como tú recordarás, como parte de la reforma energética, lo que se establece es que vamos a pasar de un mercado de combustibles donde básicamente en todos los tramos de la cadena de los combustibles, ya fuera importación o producción, la parte refinación, transporte, almacenamiento y estaciones de servicio, pues básicamente teníamos un monopolio público donde además los precios estaban determinados de manera 100% administrativa por el gobierno federal o por Pemex, a un entorno donde lo que estamos buscando es que tengamos plena competencia en todos los tramos de la cadena de combustibles, que se puedan importar marcas distintas a las de Pemex, que podamos tener estaciones de servicio que ya no necesariamente sean franquiciatarias de Pemex, es decir, un ambiente de plena competencia donde además tengamos precios liberalizados para los precios de los combustibles. En ese sentido, obviamente, la lógica es que como resultado de este mercado liberalizado y mercado abierto para los combustibles, que es como funciona la mayor parte de los mercados de otros bienes y servicios en la economía mexicana, o como funciona el mercado de combustibles en la mayor parte de los países del mundo, la lógica es que nos vayamos moviendo también hacia precios que estén determinados por los valores de referencia de las referencias principales internacionales, el precio del petróleo, por ejemplo, o el precio de las gasolinas que importamos, y ya no de manera administrativa, es decir, que no sea que el gobierno esté modificando de manera arbitraria los precios, como era el caso previamente, sino que ya realmente lo que tengamos son precios que estén reflejando lo que pasa en los mercados internacionales de los combustibles. Y en este momento, Miguel Messmacher, este incremento que tuvieron las gasolinas, la Magna, la Premium, el diésel, está en la banda que permite y tolera el Congreso. Me refiero, hay una restricción en ese sentido mientras terminamos de acomodarnos en la competencia internacional. Es correcto, Pepe. Justamente lo que se hace es que para 2016, y la lógica es que tengamos una cosa parecida para 2017, lo que se establece es que el precio se va a ir moviendo con respecto a su referencia internacional, pero lo que vamos haciendo es que lo vamos actualizando una vez al mes, y además estamos permitiendo las fluctuaciones, pero solamente dentro de una banda que toma como punto central el precio del año pasado más o menos 3%, es decir, como máximo puede subir 3%, también como máximo puede llegar a bajar 3%, y de hecho es lo que hemos visto este año. Como resultado de las disminuciones que vimos a inicios del año en los precios del petróleo y los precios de las gasolinas en el Golfo de México, es que vimos que los precios al inicio del año se bajaron al piso de la banda, es decir, estaban 3% por debajo de los precios del año pasado, pero después lo que ha venido pasando durante estos meses del verano es que el precio del petróleo y de las gasolinas se ha incrementado, y eso es lo que nos está llevando a este aumento durante los meses de julio y de agosto, pero donde de nuevo también el incremento estará topado por ese más 3%, sí, ese techo de la banda. Hoy explicabas ante los legisladores de la Comisión Permanente en el edificio del Senado, explicabas que ha habido también una sobredemanda por el verano en la Unión Americana, y como estamos conectados económicamente, hubo el alza del precio en México. ¿Qué tan cercano a la realidad es esto? Esto es totalmente cierto, Pepe. Todos los años se observan patrones estacionales relativamente marcados para las gasolinas en los Estados Unidos
incluyendo la gasolina que se produce en la costa del Golfo, que es la que tomamos como referencia porque es de donde importamos la mayor parte de nuestras gasolinas, y donde típicamente lo que se observa es que en los periodos de invierno y primavera tienden a observarse precios más bajos de las gasolinas, pero ya después en el periodo de verano, de manera marcada, tiende a subir el precio de las gasolinas de manera estacional, porque es cuando las personas utilizan de mayor manera el automóvil. Entonces, eso ha llevado a que típicamente se observe un patrón estacional bastante marcado en los Estados Unidos. Ahora, perdón que insista, Miguel Mesmacher, subsecretario, pero el presidente nos dijo el año pasado, te digo en el tercer informe, se acabaron los gasolinazos, ya no van a aumentar las tarifas eléctricas gracias a la reforma. Entonces queda el presidente de la República en offside, ¿no? No, Pepe, porque claramente, digamos, ¿qué eran los gasolinazos? Los gasolinazos eran incrementos mensuales que se venían dando en montos fijos de manera persistente, sí, decididos de manera administrativa, independientemente de lo que estuviera pasando con los precios de las referencias internacionales. Tú podías estar observando que los precios, por ejemplo, pudieran bajar, pero de todas maneras los precios aquí se mantenían o incluso aumentaban. Realmente lo que estamos haciendo aquí es que ya nos estamos moviendo a que los precios sean determinados por el mercado, ya no de manera administrativa. Pero esa fue la parte que el presidente no nos dijo. Es decir, nos dijo, ya no va a haber gasolinazo. De acuerdo, te la compro. Pero no nos dijo, pero acuérdense que ahora ya estamos en una banda de flotación o de fluctuación, en fin, más o menos 3%, lo que acabas de decir, y podría haber incrementos o decrementos de la gasolina. No hemos visto decremento y sí ya vimos en los aumentos de julio y de agosto. Perdón, Pepe, vimos una disminución en las gasolinas en enero, donde tú recordarás, las gasolinas bajaron al piso de la banda y se mantuvieron en el piso de la banda durante los primeros, prácticamente en el piso de la banda durante los primeros 6 meses del año. Y de hecho, si nosotros observáramos el precio promedio observado durante este año, considerando el periodo que va de enero a agosto, estamos hablando de que el precio promedio de la gasolina magna, por ejemplo, es de 13.29, comparado con un precio el año pasado de 13.57. Entonces, incluso el precio promedio que hemos visto durante este año está por debajo del precio que vimos el año pasado. Entonces, es claro que el precio sí bajó a inicios de este año. Y que sí hemos observado estas fluctuaciones a la baja y al alza. ¿Qué fracción, Miguel, qué fracción del precio del litro de gasolina se va a impuestos? Pepe, estamos hablando de entre 30 y 40% dependiendo del tipo de combustible. En general, todos los países del mundo tienen impuestos relativamente altos a los combustibles por, obviamente, pues razones de contaminación, razones de cambio climático, razones de congestión. Entonces, si bien es claro que sí tenemos un impuesto relevante en el precio de las gasolinas, de todas maneras los precios de las gasolinas en México son competitivos. Si nosotros viéramos, pues es más barato el litro de la gasolina en México que, por ejemplo, en California, en Canadá, incluso que en Guatemala, otros países de Centroamérica, países de Sudamérica, de Europa o de Asia. Entonces, en ese sentido, realmente, a pesar de los impuestos, el precio en México se ubica por debajo del precio promedio internacional de las gasolinas. ¿Cuál va a ser el impacto de estas alzas en la inflación? Esperaríamos que fuera moderado, Pepe, porque obviamente, aún en el peor de los escenarios, básicamente lo que estaríamos viendo es que en el peor de los escenarios, dada la existencia de la banda, como máximo podríamos llegar a tener un incremento de 3% en el precio con respecto al precio observado del año pasado, y donde vale la pena recordar que el objetivo de inflación del Banco de México es justamente una inflación de 3%. Te agradecemos mucho, doctor, que nos hayas brindado la oportunidad de escuchar tu explicación como subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda.